Vamos a comenzar la grabación y sería bueno que ustedes enfoquen ahí su face, es decir, su rostro, ¿verdad? Para los que no están así todavía. Esa es la idea de mantener la cámara activa, ¿verdad? Les voy a tomar asistencia el día de hoy, jóvenes, usando una dinámica. Nos estamos conociendo, ¿verdad? Son los primeros días de clases. Estamos aprendiendo un poco de todos y cada uno de nosotros. Me van a decir presente y el pasatiempo favorito o en qué logran aprovechar su tiempo libre. Entonces, para que vayan pensando y vayan contestando al momento que yo les pase lista. ¿En qué utilizan su tiempo libre o cuál es su pasatiempo favorito, ¿va? Por así decirlo? Estoy con una taza de café, no crean que es chocolate. Quisiera. Bien, listos. Me van a contestar con un presente y me van a decir cuál es su pasatiempo favorito. Este es porque todavía son los primeros días de clases y vamos a irnos conociendo. ¿Qué tal que más de algunos tengan los mismos gustos por ahí? Que hay que ver eso, ¿verdad? Bien, Elmer Cruz. Presente. Y mi pasatiempo favorito es escuchar música y ver series. Escuchar música y ver series. Ok, Elmer. Ve, quiere estudiar, Elmer. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. Jaslyn Torres. Me presente. Sí. Mi pasatiempo favorito también es escuchar música y cantar. Y cantar. Vamos a tomar en cuenta ese canto. ¿Ah? Va a haber un karaoke. Y de repente, bueno, vamos a escuchar a cantar a Jaslyn. En cambio que lo quiera hacer ahorita, ¿verdad, Jaslyn? No. Vaya, pues. Denzel Cerrato. Presente y mi pasatiempo favorito es escuchar música y pasar con mis Ando amigos con y la toda mi música. familia. Excelente, Denzel. Muy bien. Ve que iba a decir pasar bailando con la música. María Enríquez. Presente, mi pasatiempo favorito es la fotografía. Fotografía. Ah, Yo necesito, interesante. yo necesito una fotógrafa, profe. Vaya, ya sabe quién le puede asesorar en ese tema de las fotografías. Va a haber un día que le vamos a permitir, Enríquez, que usted nos muestre ese arte que tiene con las fotografías. Vamos a ver cuál es su creatividad. Así que desde ya vaya alineando ahí su álbum de fotografías porque va a ser la primera que nos va a dirigir en eso. Interesante, la fotografía también es un arte, sino que ya más bien una carrera universitaria, no sé, pero algo así lo lleva el periodismo. Naidelin, no está Naidelin aún. David José Ordóñez. Presente y mi pasatiempo favorito es practicar deporte y estar con mis amigos. Excelente, David, muy bien. Deporte, hablamos de fútbol, otro tipo de deporte. De todos, no, no solo juego uno. Excelente. Hay quienes dicen que son muy buenos jugando fútbol, pero en la Play, ¿verdad? Bueno, y tenemos entonces a Génesis. Génesis, Presente, profe. me dice Mi su nombre pasatiempo. completo. Este es Génesis Gabriela Ujú, Funes sí, Grijalva. ok. Su pasatiempo favorito es, dijo, Leer y ver series. leer y ver series. Qué bueno, el hábito de la lectura. No todo el mundo tiene desarrollado esa pasión por la lectura, ¿verdad? Más aquí en estas clases que tienen que desarrollarlo. Ya vamos a comenzar, jóvenes.
Entonces, ausente Luis Cruz y Naiden Hilarios. Bien, vamos a iniciar entonces con la clase, jóvenes. Hoy tenemos, si no me equivoco, 2 horas de fundamentos de investigación social. La última clase estuvimos desarrollando una temática. Antes de iniciar la clase, recordemos qué fue lo que estuvimos estudiando la última vez. Si alguien puede participar. Fundamentos de investigación social. Ok, retomemos entonces de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando la clase anterior? A ver, ¿de qué estábamos hablando la clase anterior, jóvenes? ¿Quién participa? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del origen de la ética, ¿verdad? ¿A dónde se originó la ética? Perdón, estoy con fundamentos de ética y ustedes están con la clase de investigación social. Ok, pero ¿quién me puede mencionar lo que hablamos en la última clase? Sobre el saber humano, profe. Sobre el saber humano. ¿Y qué mencionamos sobre el saber humano? Respondimos unas preguntas Ajá. ¿Cuáles fueron esas preguntas? que si todos los seres humanos quieren saber y el por qué, que existen verdades definitivas o todo es relativo, dudable y cuestionable, Ujú. y si el saber da felicidad. Ok. Muy bien, entonces hoy nos vamos a adentrar sobre la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia. Dame unos minutos aquí que estaba, fíjense que según yo estaba en otra clase y no correspondía. Bien. Antes de iniciar la clase, quiero comenzar haciéndoles una interrogante. Esa interrogante consiste en ¿cómo contribuye la ciencia al progreso del ser humano? Para que ustedes tomen nota en su cuaderno y ustedes me la van a contestar en su cuaderno. Luego la vamos a argumentar. ¿Cómo contribuye la ciencia al progreso del ser humano? Si no que me equivoco, Yaslin, en lo que ustedes hicieron la última clase aquí. Ah, no, eso fue en educación superior. Una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Creo que fue en la clase de educación superior.
Bien, antes de comenzar con la temática, entonces, indaguemos cómo contribuye la ciencia al progreso del ser humano. ¿Cómo contribuye la ciencia al progreso del ser humano? ¿Cómo contribuye la ciencia al progreso del ser humano? Y les voy a dar unos minutos para que ustedes piensen y logren argumentar esa respuesta. ¿Cómo creen ustedes que contribuye la ciencia al ser humano? Eso es lo que ustedes piensan o lo que ustedes conocen de lo que es en sí una ciencia, ¿verdad? ¿Cómo contribuye una ciencia al progreso del ser humano? ¿Qué es el progreso del ser humano? Es el desarrollo, al desarrollo del ser humano. Entonces, ¿cómo la ciencia contribuye a este progreso del ser humano o al desarrollo mismo del ser humano? Ok. A ver, entonces, cómo contribuye la ciencia al progreso del desarrollo humano? Vamos a esperar unos minutos para que terminen de argumentar y luego puedan compartir en qué o cómo es el desarrollo de la ciencia. ¿Cómo ayuda la ciencia al desarrollo del ser humano, verdad? Igual ahí tienen el tema de la clase ya, que es la filosofía de la ciencia.
Listo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que contribuye la ciencia al progreso del el ser humano? Vamos a escuchar entonces a David, a Génesis y a Jaslyn. Y todo el que quiera participar, ¿verdad? Bueno, eso que quieran, está bien difícil, pero participen. ¿Cómo creen ustedes que contribuye la ciencia al progreso del ser humano? Pues, profe, yo puse de que ha aumentado nuestros conocimientos y ha mejorado muchas cosas. Aumenta el conocimiento, es decir, el saber, ¿verdad? Ok. A ver, Profe, ¿sí? yo puse que nos da nuevos conocimientos, una mejor educación, nos da para medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores, nos ayuda a responder misterios. Ajá. Muy bien, Génesis. A ver, David. Bueno, profe, yo puse que con la ciencia podemos estudiar varios temas, es decir, responder preguntas y también que mejorar el conocimiento. Ok, básicamente la respuesta de David se centra en lo que es la investigación. Recuerden que esa es la clase que nosotros estamos desarrollando. Argumenta David y dice que la ciencia los ayuda a descubrir o analizar temas que de a grosso modo desconocemos nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda para la resolución de problemas. Entonces, bien asertivo el aporte de David. A ver, vamos a escuchar a Enríquez. ¿Qué fue lo que ella investigó ahí en Google? Uy, profe.
Yo puse que en la educación porque da nuevos conocimientos, Ujú. además que nos proporciona energía, tecnología. Sí, ok. Denzel. Yo puse que nos ayuda a vivir una vida mejor, ya que nos proporciona medicamentos que nos ayudan a mejorar nuestra salud y enfermedades. Es correcto. Bueno, en otras palabras, mejora el estilo de vida del ser humano, ¿verdad? Eh, ajá. Elmer. Yo puse que contribuye a desarrollo como la comunicación para trabajar más fácil y rápido y también en el transporte. Ujú. Ok, cada una de sus aportaciones son correctas. Ahora bien, hablemos entonces de cómo es la filosofía en la ciencia. La filosofía, tenemos la lectura ahí en pantalla, dice que la filosofía es, de acuerdo a su origen histórico, lo que este significa es amor a la sabiduría o querer adquirir conocimiento. Cuando un filósofo aspira al conocimiento motivado por la admiración, pero no puede empezar a buscar el saber quién cree poseerlo. Por eso, si el motor de la filosofía es la admiración, su punto de partida entonces va a iniciar desde la ignorancia, ¿verdad? Todos nosotros, a veces nuestra cultura nos dice que al decirnos ignorantes es como un insulto. Por la realidad de las cosas y tomándolo así sanamente, el concepto de ignorancia no es malo, sino que la ignorancia es aquello que nosotros, lo desconocido para nosotros. Entonces yo os puedo que sea ignorante en muchos temas que tal vez ustedes manejen. Entonces nosotros, esta teoría dice que siempre el filósofo parte desde su punto de vista, que es la ignorancia, para poder adquirir un nuevo conocimiento. Solo quien se percata de que en realmente sabe puede sentir el deseo del saber. Escuchen bien esto. Solo quien se percata de que no sabe puede sentir el deseo del saber. Y nos dice aquí, en una obra o en su obra metafísica, Aristóteles, quien fue, no sé si ustedes llevan física, ¿verdad? Sí, creo que llevan física con la profe Maybelline. Una obra que creó este filósofo o este creador de ciencias, como lo es Aristóteles, dice que en la metafísica él afirma que los hombres comienzan a filosofar, o es decir, a pensar, motivados por la admiración. Al principio de los deslumbres ante los fenómenos sorprendentes más comunes, y este fue avanzando poco a poco y plantándose problemas mayores como los cambios de luna y los relativos del sol y otras estrellas y la génesis del universo. Pero quien plantea un problema reconoce su ignorancia. Por eso también quien ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito compone también, perdón, el mito compone, se compone de muchos elementos maravillosos, de suerte que sí, filosofaron para huir de la ignorancia. Es claro que buscan saber en vista del conocimiento, no solo por alguna utilidad, y es así lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no buscamos por ninguna otra utilidad, sino que sí, como llamamos hombre libre, al que es para sí mismo y no para otro. Así condenaríamos esta como la única ciencia libre. Es decir, miren, este texto nos empieza narrando de cierto modo, para poder filosofar o para poder pensar, nosotros tenemos que indagar en un tema, ese tema desconocido para nosotros, o sea, partir desde el punto de vista, partir siempre desde lo que ignoramos. Recuerden que la clase es fundamento de investigación. O sea, antes de comenzar un proceso de investigación, dice que se tiene que partir de lo que nosotros desconocemos, porque si no, esto ya no fuera una investigación, ya no se convierte en una investigación. Por ejemplo, eh, algunos de ustedes dijeron que leen libros y ven series de televisión o, no, o qué sé yo.
Pero si realmente yo les pusiera una investigación de esa serie, por ejemplo, una serie de televisión que ustedes vean y les digo, investiguenme de qué trata esto, que ya no se convertiría netamente en una investigación, ¿verdad? Porque es algo que ustedes ya conocen. La investigación tiene que partir desde el punto de vista desconocido, algo que nosotros ignoramos en su totalidad. Siguiendo con la lectura, espero que hagan apuntes de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque escribir todo esto es bastante, entonces mejor ustedes hagan resumen. La noción moderna de la ciencia se elabora en el Renacimiento. Escuchen bien, el Renacimiento, jóvenes, ya miren, les voy a leer qué significa el Renacimiento dentro de la historia. El Renacimiento es un periodo de la historia, ya vamos a ver en qué consiste. Para que ustedes también tengan conocimiento. O si alguno sabe lo que fue el Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de la historia, ¿verdad? Y este nombre se da a inicios del siglo XIX con un amplio movimiento cultural, este se produjo en Europa, ¿verdad? Y fue un movimiento cultural producido en Europa, conocido como el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Entonces, el Renacimiento prácticamente fue una época donde se reconstruyó la ciencia, donde lo que hoy conocemos como educación tuvo como una actualidad. Aquí en Honduras hay muchos personajes que participaron del Renacimiento. Entre ellos, los más destacados tenemos a José Cecilio del Valle, quien fue un escritor que adquirió conocimientos, aunque no fue en nuestro país, sino que fue en la ciudad de Guatemala que él logró graduarse, impulso o trajo esa forma de educar a nuestro país, que hasta el son de hoy todavía esa es la que se está practicando, ¿verdad? Entonces, la noción moderna de la ciencia se elabora en el Renacimiento. Subrayen eso o anoten eso. La noción moderna de la ciencia se elabora en el Renacimiento. Cuando se produce la llamada de la revolución científica, es entonces cuando ciencia y filosofía se diferencian. Ojo con eso también. Es aquí en la época del Renacimiento, estamos en el párrafo de aquí abajo, se los voy a acercar un poquito. Si no lo logran ver, igual me lo dicen. En la época del Renacimiento dice que la ciencia, el saber científico y la forma de pensar, o sea, la filosofía se diferencian y esto ocurre porque determinadas ciencias particulares, sobre todo algunas de las ciencias empíricas de la naturaleza como la física y la astronomía, se organizan y determinan sus rasgos específicos y diseñan su propio método. Los dos elementos que diferencian el saber filosófico o científico fueron experiencia entendida como una experimentación y la explicación de la matemática, que es el estudio de la realidad. Un experimento es un conjunto de actividades convenientes planificadas con la ayuda de fórmulas matemáticas con las que se pretende descubrir cómo se comportan esas cosas. El objetivo del conocimiento científico no es determinar qué son las cosas. Hasta les voy a subrayar eso también cuando lleguen a esa parte. Oigan bien, dice el texto que el objetivo del conocimiento científico no es determinar qué son las cosas, ¿verdad? O sea, no es el propósito, o sea, no es la finalidad del conocimiento científico. O sea, eso no es el fin, no es determinar qué son las cosas, oigan bien, qué son las cosas, sino que esta finalidad es cómo se comportan y para ello no basta observar qué sucede espontáneamente, sino que es preciso construir la experiencia. Es preciso construir la experiencia, controlarla de modo que se muestre los aspectos que se interesa conocer. En otras palabras, lo que yo les estoy subrayando ahí, el objetivo para el conocimiento científico no se basa al final, el objetivo de que
¿qué es esto? ¿Para qué es esto? No, sino que para que algo sea un conocimiento científico tiene que ser basado en la experimentación. Hablamos de ciencia. Ustedes mencionaron que la ciencia viene a generar el desarrollo en la persona mediante la tecnología. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo de la tecnología en cuanto al avance científico de la tecnología. Y les voy a dar un ejemplo. Hablemos de los dispositivos móviles que han lanzado en el año 2020. Dice que el conocimiento científico no sabe o no determina o no se queda en qué son las cosas, ¿va? Entonces, un ejemplo de los dispositivos móviles del año 2020 es que ahora ya vienen, por ejemplo, empecemos desde la forma de que ellos, estos dispositivos cargan. Algunos teléfonos son cargadores inalámbricos. Hay otros que la resolución siempre es por cable, pero la forma de cargar es más potente, con el objetivo de que estos teléfonos se puedan estar cargando más rápidamente, ¿verdad? Y usted lo deja el teléfono sin usarlo, lo puede tener en 10% o en 0%, no sé, lo deja cargando. Este teléfono en una carga le va, o en 30, 40 minutos le va a agarrar el 100%. ¿Qué es lo que quiero darles a entender con esto? Que esa es la experimentación científica. Para poder lanzar un producto tecnológico al mercado, este invento tiene que ser experimentado, es decir, puesto a prueba antes de lanzarlo al mercado. Entonces, en eso consiste el conocimiento científico. Es por eso a veces que deberían, mediante a la química y a la física, ustedes tener esa experiencia de poder hacer las cosas, pero a través de la experimentación e ir más allá de una teoría solamente. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos hablando? No. Bueno, aparte, punto de aparte, me escriben tipos de ciencia y vamos a trabajar en una tabla dinámica. Vamos a ver, esta hora llega hasta las 7:55. Igual tenemos otra hora para seguir trabajando. Vamos a trabajar en una tabla dinámica que consiste en los tipos de ciencia. Tipos de ciencia. Punto de aparte como subtema tipos de ciencia. Ahora bien, se conoce como ciencia al conjunto de escriban ese concepto por favor para que lo manejen también. Se conoce como ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Ojo con eso, se conoce como ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. En física, si no me equivoco, ustedes ven una teoría que es sobre la caída de los cuerpos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la ciencia de la caída de los cuerpos? Dice que la ciencia es en base a la observación. Yo no es que me sé con exactitud esa teoría, pero se dice de que, bueno, este mismo personaje, Aristóteles fue, ¿verdad? Quien desde una torre estaba mordisqueando una manzana y de repente esa manzana se le cayó y se desplegó, esa manzana se desplegó desde pisos muy altos. Tardó tiempo en caer la manzana y cuando llegó esa manzana se destripó. Fue el inicio de la teoría o sea, con esto Aristóteles descubre una ciencia.
y se empieza a cuestionar, ¿verdad? Cuánto tardaba el objeto en caer y ustedes conocen esas teorías. Entonces, esto afirma que el conocimiento es mediante la observación y el razonamiento, razonar sistemáticamente estructurados y que los que se deducen son los principios y leyes generales con capacidad predictiva y comparable. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas clasificaciones de las ciencias. Escuchen bien, a lo largo de la historia se han clasificado muchas ciencias. Esto obedece tanto a la pluralidad de los criterios que se pueden adoptar para la clasificación como el hecho de las ciencias. Estas sean construcciones históricas y que cambien, escuchen bien, el objetivo de las ciencias, que cambien continuamente según las necesidades de los seres vivos. Es decir, que estas ciencias también, aunque sean principios o fundamentos de investigación social, sean teorías cambiantes. Estas con la finalidad que se adapte a nuestro conocimiento de hoy, a la forma en que nosotros pensamos o razonamos el día de hoy. Bien, tipos de ciencia. Vamos a ver si logro trabajar en una... Bueno, vamos a leer este contenido por el cual el tiempo no nos va a ajustar. Luego en la segunda hora que tengamos, les voy a compartir un mapa conceptual para que ustedes copien lo que son las ciencias. Entonces, de acuerdo con algunos autores, el rasgo que se caracteriza a una ciencia es su método. Escuchen bien, ¿qué es un método? Un método es la forma o el mecanismo, la manera de poder desarrollar esa ciencia. Un método que es del griego métodos, que es el camino, es la forma en que se desarrolla para desenvolver una ciencia o estudiar una ciencia. Un modo de pensar o de actuar planificado y orientado a la consecución de un fin. La idea de un método se opone, por tanto, a la espontaneidad, la arbitrariedad o el azar y se acerca al orden de la normalidad, combinando los diversos tipos de métodos con los diferentes objetos de estudio de las ciencias. Oigan bien, clasificando o combinando los diversos tipos de métodos para que ustedes empiecen a tomar nota desde aquí, combinando los diversos tipos de métodos con los diferentes objetivos de estudio, las ciencias se clasifican en número 1, ciencias formales. Número 1, ciencias formales. ¿Qué son las ciencias formales? Son aquellas que no se refieren a los hechos de la experiencia. Oigan bien, son aquellas que no se refieren, tomen nota también de lo que son aquellas que no se refieren a los hechos de la experiencia, sino a la forma de los razonamientos y de los argumentos. Mejor no les subrayo para que ustedes tomen nota de lo que puedan en cuanto a las ciencias formales. Y de ahí las vamos a clasificar. Tomen un concepto de lo que son las ciencias formales. En lo que yo les leo, dice que estas son aquellas que no se refieren a los hechos de la experiencia, sino a la forma de los razonamientos y de las argumentaciones que se rigen por su propia coherencia interna y se desarrolla con la independencia, pero no tienen gran aplicación. Un ejemplo de ello es la experiencia de Galileo Galilei, quien quedó sorprendido al comprobar que el mundo real responde a los experimentos formulados con el lenguaje matemático. Estos utilizan el método de la deducción, al igual que las empíricas, pero las ciencias formales lo usan como procedimiento casi exclusivo. Bien, vamos a hacer una pausa hasta aquí, jóvenes, porque la clase termina en 1 minuto.
Entonces, hasta donde se quedaron, luego que volvamos a la tercera hora, vamos a continuar desde aquí para esclarecer lo que son las ciencias formales, las ciencias empíricas. ¿Cuál es la clasificación de las ciencias formales? ¿O qué ciencias pertenecen a las ciencias formales? ¿Y qué ciencias pertenecen a las ciencias empíricas? Para que ustedes tomen nota de eso. Bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar en la tercera hora. Aquí donde nos quedamos para que ustedes sigan tomando nota de lo que es la clasificación de la ciencia.